Te despertaste con el peso de la vergüenza clavado en los huesos, el tatami áspero rozando tu piel sudorosa mientras el frío se colaba por la rendija bajo la puerta. ¿Habías imaginado alguna vez que el honor pudiera ser tan efímero, tan frágil como el humo que se escapa entre tus dedos? Estabas en un Japón mortal, en un momento donde solo la rutina te mantenía con vida, un lugar donde la deshonra era más afilada que cualquier espada y tu existencia se reducía al susurro de los pasos de los guardias en la penumbra. El aire estancado del pequeño cuarto llevaba aromas sobrepuestos, madera quemada mezclada con el humo distante del incienso y el hedor persistente del drenaje cercano. Cada olor parecía pesar sobre tu pecho, recordándote que ya no pertenecías al círculo de los honorables. Tu respiración se volvió lenta, pesada, casi imperceptible. La tela rasposa de tu kimono raspaba con cada movimiento mientras te arrastrabas fuera del estrecho refugio. Los dedos rozando el tatami, sintiendo su textura áspera y seca como la vida que ahora te tocaba llevar. Caminaste por el pasillo largo y sombrío, con la mirada atenta y el corazón latiendo al ritmo de los ecos metálicos de las armas de los guardias. Sus pasos repetidos eran una melodía monótona, un latido constante que parecía un viejo metrónomo marcando el compás de tu existencia aburrida, no muy distinto a la espera en un banco de metro cualquier día, salvo que aquí la quietud tenía un precio invisible y mortal. El bambú del cuenco con arroz rozaba una y otra vez, su sonido suave y repetitivo, como la respiración pausada que tratabas de mantener para no llamar la atención. Era tu único amanecer sin gloria ni reconocimiento. Mientras removías el arroz, el frío del bambú contra tus dedos era más palpable que nunca, un recordatorio tangible de la monotonía que te consumía. Al menos en este pequeño gesto había cierta calma, una pausa entre el miedo y la resignación. Entonces, por un instante breve, el sol filtró un débil haz de luz naranja por una rendija cercana, iluminando la delicada forma de una hoja seca que se movía apenas con la brisa. Fue un destello de esperanza huidizo, un recordatorio de que aún en el lugar más oscuro la vida persistía. Fue justo entonces cuando un murmullo sutil atravesó el pasillo, un suspiro colectivo y un leve cambio en el olor del aire, como si la presencia invisible de otros estuviera prestando atención. Los pasos dejaron de resonar con la monotonía habitual y una mirada colectiva parecía filtrarse de las sombras. Rápida y discreta, había algo en el ambiente, un cambio silencioso que te heló la sangre, pero no provocó pánico. Solo la certeza de que lo que había empezado como un día como cualquier otro, ahora estaba a punto de ser algo distinto. Hey, antes de que Morfeo te atrape por completo, asegúrate rápido de que sigues suscrito. A veces el botón desaparece, y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas y qué hora es ahí. Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por ser parte. Te mantienes inmóvil. El leve murmullo que suspendió los pasos se cuela en tu pecho. Un ritmo nuevo que se infiltra entre las costuras de tu respiración cansada. El aire, denso y cargado de sombras, se adapta a ese cambio sutil, y en la penumbra percibes cómo los ojos invisibles
se posan brevemente en ti, como un susurro de presencias que observan desde el borde de la conciencia. Sientes la piel erizarse, no por miedo, sino por la despierta atención que la espera ha engendrado, como si cada fibra tuya recolectara el silencio y lo tejiera en un manto intangible que envuelve tu ser. El pasillo no se mueve, pero en ese no moverse está la tensión, esa cuna de una posible catástrofe, cuyo borde se adivina sin cruzarlo. Los dedos todavía rozan el tatami frío, palpan su rugosidad con una persistencia quieta, casi ritual. La madera suelta un aroma viejo, a lluvia seca y a siglos que nadie para recordar. Un eco que se mezcla con el humo tenue y con la humedad sutil que se filtra desde algún rincón oculto. Respiras con lentitud, sintiendo cómo ese aroma invade las galerías de tu nariz. Acaricia la garganta, dibuja un surco de recuerdos difusos. Tiempos en que la honra era un escudo impenetrable y no esta capa frágil de viento y ceniza. Tus pasos vuelven, imperceptibles, arrastrando la tela áspera del kimono con suavidad, prolongando el instante en que el calor del cuerpo se enfrenta con el frío silencioso del corredor. Los ecos metálicos que antes marcaban el compás han cesado. Solo queda el filtro tenue de la penumbra y el arrebol gomoso de la luz artificial, que se cuela entre las tablillas serenas como un reloj detenido. Avanzas, y en cada casi silencio se te escapa un temblor apenas, como el del bambú que cede ante la brisa, pero resiste con un suspiro largo. Al llegar a la esquina, detienes el aliento y los dedos tiran una. Ves más del borde del kimono, la tela rústica crujiendo suave bajo tu piel fatigada. Te acercas a la pared, tus manos palpando la superficie con una lentitud medida, cada fibra de la madera revelándote su historia silenciosa, desgranada en pequeñas astillas y ranuras quemadas por el tiempo. Al roce, esa murmuración persiste, es el palpitar de una atmósfera cargada, como si el propio aire reconociera que la lucha no sería en la batalla abierta, sino en el arte invisible de eludir el encuentro. Sigues avanzando, el contacto de tus pies con el tatami es un latido monótono, casi un mantra persuasivo que bloquea el ruido de tus pensamientos. La legión invisible tras las sombras parece respirar contigo, un acorde oscuro que reverbera entre fragilidades. De pronto, un golpe seco, inconfundible, despierta tu oído. La puerta siguiente al pasillo se entreabre apenas, dejando escapar un hilo de luz amarilla, ardiente pero casi tibia, que baila contra la pared como una llama moribunda. Te detienes, fija tu mirada en el resquicio, tus dedos retraídos al borde del kimono, sintiendo el algodón que pica con una mezcla de desdén y costumbre. El silencio ahora es un animal expectante, un gato lento que ronda la presa. Lentamente inclinas la cabeza, sintiendo el calor leve del aire ajeno deslizarse hasta ti, mezclándose con el hedor del incienso consumido y la madera tocada por las brasas. Esa luz que se escapa parece un alma ausente, un destello de vida vestigial que golpea con suavidad tu ánimo. Decides avanzar y pisar apenas ese brillo amarillento. Cada paso es detallado, consciente, un acto medido que raspa la apacible monotonía de la espera. Cruzas el umbral con la sensación del frío que se enrosca en torno a tus tobillos, invitándote a ir más profundo. Sientes cómo la atmósfera cambia, un leve zumbido, el roce de telas distantes, un susurro del viento que se filtra por una ventana lejana,
mezclado con el aroma metálico a arroz cocido y la tierra mojada de afuera. Al otro lado, el espacio se abre en una pequeña habitación que parece suspendida entre el tiempo y el olvido. El tatami aquí se extiende con calma, más limpio, y el aroma de los cedros es más intenso. Un perfume acariciante que se detiene en tus pulmones como si el aire quisiera regalarte una tregua. La luz forma líneas difusas en las paredes, cruzando planos que se quiebran en la garganta de un suspiro largo. O al recorrer la estancia, tus manos reconocen la textura del papel de arroz en las puertas corredizas. Doblan la tradición enrollada en finas capas, despertando. Ecos en la memoria que esa vez no te reclamaron. Buscas una fuente de sonido y tus dedos se posan sobre un cuenco vacío de madera pulida. Lo levantas con suavidad, notando el surco cálido que la presión deja en la palma. Sigues el contorno, lento, hasta alcanzar los bordes redondeados, y recuerdas ese arroz que hace apenas un instante removiste, como un ritual cotidiano que se repite en una danza sin tiempo ni espacios. Entonces decides colocar el cuenco en el suelo y, con una respiración pausada, te aproximas a la puerta más cercana. Al otro lado, un susurro diferente. Esta vez no es la monotonía de los pasos, sino el roce tenue de telas, pasos diminutos y un murmullo emotivo apenas percibido. Te quedas quieto, el corazón marcando un tiempo disimulado, como un tambor lejano que convive con la melodía del silencio. Los ojos invisibles se trasladan, sutiles y listos, y tú sientes ese instante de conexión, un puente frágil hacia algo que desconoces, pero que te reclama la atención. Una risa contenida, un aliento retenido. El aire se tensa y por un instante el mundo parece suspenderse en la promesa del cambio. La puerta a la que aproximas la mano no es ya solo un obstáculo, sino un umbral hacia lo incierto, un punto invisible en el mapa donde lo que vino hasta ahora se refracta en la sombra de lo que está por llegar. Con los dedos rozando la madera fría, el pulso se entrelaza con la tenue vibración del suspiro, y te preparas, sin saber si para quedarte, huir o descubrir algo más. En ese instante, un sonido seco y rústico, como un ligero crujido enterrado en la quietud, emana desde el otro lado B. La puerta, atrapándote justo cuando los ojos invisibles parecen cerrar un círculo. El aire, denso, vuelve a cambiar, y una sombra más oscura parece deslizarse entre la penumbra, más cerca, apenas perceptible, y tú sientes que lo que hasta ahora fue espera, ahora se acerca para convertirse en un momento inevitable. Te quedas inmóvil, los sentidos tensos en la penumbra silente. El resquicio de luz amarilla se quiebra en líneas difusas a tu alrededor. Un susurro rojizo que parece cerrar el círculo invisible de la espera. El tiempo se estira indefinidamente. Cada músculo en tu cuerpo aguarda, cada uno suspendido en ese mismo instante suspendido, pesado como el plomo, frío como la piedra que pisa la noche. El silencio parece haberse vuelto una sustancia densa, casi palpable, que envuelve tu torso y se enrosca en cada respiración medida que liberas con calma. No hay espacio para el movimiento apresurado, nada que altere la plácida monotonía que te salva la vida.
De repente, una vibración sutil se infiltra en la atmósfera. Un sonido apenas perceptible, como un suspiro contenido bajo capas de madera y sombra. El roce lento y remolón de una tela que se desliza con la parsimonia del crepúsculo. Tu oído se afina, tan rígido ahora como el propio alambre de la expectativa. Caminas con pasos tan delicados, tan calculados, que parecieran un susurro sobre el tatami. Cada dedo de tus manos roza con reverencia la superficie de las paredes cercanas. La textura del papel arroz es una caricia áspera y delicada, quebradiza como la serenidad que comienza a deshilacharse en tu pecho. Una corriente de aire atraviesa el salón, trayendo consigo el aroma cálido y levemente dulce del incienso cansado, mezclado con el olor terroso y húmedo que surge desde los cimientos olvidados. Te encuentras ante puertas corredizas, tan familiares como extrañas ahora, símbolos a medio camino entre el hogar y la prisión. El roce del bambú frío contra tu piel es una constante repetición de recordatorios invisibles, de una vida limitada a relaciones de sombra y silencio. El cuenco vacío yace a tus pies, y al tocarlo, percibes la temperatura sutilmente templada que dejó la comida anterior. Un vestigio fugaz de normalidad que te aferras como un acto de resistencia ante lo incierto. Te aproximas al umbral que se abre ligeramente, entreabierto como la boca que no osa pronunciar palabras. Un murmullo nuevo se desprende del interior, una mezcla tenue de suspiros y movimiento contenido, como si dentro de la habitación alguien agitara la calma en pequeñas ondas apenas perceptibles. Tus dedos se estiran con lentitud, casi ceremoniosa hasta rozar la madera. Fría, un contacto que se prolonga en una pausa donde todo parece detenerse. Un leve temblor te sacude, gigante a la escala diminuta de los sonidos silentes que te rodean. Un viento fresco entra detrás de una ventana cercana, arrastrando sonidos lejanos, los ecos amortiguados de la naturaleza perturbada. El balbuceo dulce de hojas que frotan con timidez unas contra otras, el canto pausado y líquido de un arroyo escondido, y más allá, el murmullo aburrido de un insecto nocturno que vigila el crepúsculo. En este instante suspendido, inhalas largo y profundo, dejando que el aire fresco llene tu pecho y se cobre paso a través de las fisuras del alma, limpiando por un momento el peso de la noche y el destino que aún te ata. Te sumerges entonces en la habitación, cada movimiento medido con precisión absoluta, casi ritualmente. El roce de tu kimono contra el tatami produce un leve crujido que te parece un latido más de esta quietud viva y acechante. Los muebles, escasos y herméticos, emergen de las sombras con un aura de calma atemporal. En el rincón, una lámpara de papel extiende una luz magna y pálida, tan débil y suave que parece más un suspiro iluminado que un claro fulgor. Su resplandor danzante acaricia las paredes y se pierde en pliegues sutiles de sombras, tejiendo patrones que se deslizan como serpientes cansadas. En silencio exploras con tus manos el contorno de un pequeño cofre. Su madera gastada saluda con historias calladas. Tus dedos reconocen cada astilla, cada línea marcada a mano, como una geografía que se aprende con el tacto y la memoria. Sobre la tapa, una cadena fina aguarda, tentadora y delicada, tan ligera que un movimiento impreciso podría hacer que se deslice sin rumbo. Al apartar el pulgar, un extraño calor asciende a la piel expuesta. Ese mismo calor que nunca termina de apagar la sombra de la tensión acumulada
en los días de encierro y miedo prolongado. Tu mirada se mantiene fija en un punto indefinido, como si el aire circundante ocultara más de lo que deja entrever. De la rendija junto a la puerta se cuela un olor diferente, metálico y ácido, sutil pero inconfundible, que mezcla la humedad del metal viejo con la aspereza de la desesperanza contenida. Ese brebaje invisible despierta todos los sentidos y hace vibrar una cuerda interna que no quieres aceptar, pero que sabes está ahí, aguardando con paciencia cruel. La quietud no es ya la aliada, sino un espejo en el que se reflejan los abismos que circundan la existencia. Decides moverte, sin prisa, pero con decisión, acercándote a la puerta con una mezcla de anticipación y un cansancio pesado que oprime el pecho. La luz amarilla tiembla con cada roce del aire, y en ese temblor percibes algo más que un juego de sombras, como si una presencia tenue, contigua, se hallara guardando más allá del umbral. Sujetas firmemente el borde del kimono. Sientes el áspero algodón rozar la piel del brazo, un contacto frío y firme que parece anclar los fragmentos dispersos de tu atención. Cada respiración es un acto de equilibrio bajo un cielo invisible, donde el peligro se esconde en la suavidad de los colores apagados. Al rozar el picaporte, ese pequeño gesto desencadena una cascada casi imperceptible en la atmósfera, un leve chirrido interno en los mecanismos oxidados y conflictos invisibles que despiertan tras la puerta. La madera cede con un suspiro contenido, abriendo un paso estrecho hacia lo desconocido. En ese fragmento de tiempo que separa un espacio del otro, sientes la mirada que ya no es invisible, que te atraviesa como una brisa fría. Una piel que eriza todas las fibras al unísono, con un cuidado infinito. Un rastro de luz se extiende por el suelo, viscoso y lento, como un volcán moribundo que se apaga en silencio. En ese refugio tímido, la historia se mueve, inasible y lenta, como si el destino se estuviera revelando por primera vez, sin palabras, solo con la respiración retenida y la sombra extendida de una promesa inconfesable. Entonces algo se desplaza justo al límite de tu visión, y sabes en el fondo de los huesos que aquello que buscabas evitar ya ha comenzado a seguirte. Te quedas paralizado. La puerta apenas abierta lanza un hilo de luz que corta la penumbra como un cuchillo. Suave, el aire a tu alrededor vibra con algo más que el simple reposo de la espera. Una quietud húmeda, cargada de promesas invisibles y de pasos contenidos que ni siquiera se atreven a hacer ruido. Respiras con lentitud. Cada inhalación llena tus pulmones de ese aroma metálico, acidulado y viejo, casi imposiblemente denso, que se mezcla con la esencia lejana del cedro y el incienso apagado. El frío se enrosca alrededor de tus tobillos. Una caricia helada que parece querer anclarte en este instante suspendido, difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. Tus dedos rozan la madera de la puerta. Su superficie fresco-áspera es un puente frágil entre tu mundo y el abismo desconocido que se infiltra más allá del umbral. El tacto detona un torrente de sensaciones pequeñas, la textura quebradiza del papel de arroz, deslizando esa opción entre rigidez y sedilla, cortina del kimono que se adhiere lentamente a tu piel sudorosa. La vibración imperceptible del aire que cambia al abrir un solo centímetro más la rendija. El silencio no ha muerto,
simplemente se ha transformado en una capa espesa que rodea y protege la escena como una sombra latente. Con un suspiro contenido, das un paso extra y la luz amarilla baila a tu alrededor. Se cuela por cada grieta, proyectando líneas quebradas y manchas desgastadas sobre el tatami demasiado pulido para ser discreto. El aroma a arroz cocido, terroso y profundo, se mezcla ahora con la humedad que se filtra desde las paredes, mientras un viento fresco, tenue pero palpable, asciende desde una ventana lejana, arrastrando el murmullo lento de hojas que rozan, de agua que susurra bajo la tierra. Te detienes un momento para inhalar ese paisaje invisible, dejando que cada partícula de aire inocule una tranquilidad momentánea que apenas calma la ansiedad. Tus pasos contra el tatami son un susurro controlado, un rastro silencioso que se desliza entre estancias olvidadas y habitaciones que huelen a historia trémula. Tus manos exploran el contorno de una pequeña caja de madera vieja. Cada grieta, cada astilla, cuenta una historia muda clavada en la superficie y en el tiempo. Al tocarla, sientes ese calor gradual que nunca se apaga del todo, un pulso contenido a la sombra de la monotonía de tu día a día. Ya no hay prisa ni urgencia. El movimiento se vuelve rito, casi una plegaria susurrada en el lenguaje de las texturas y el tacto. Un leve crujido rompe la quietud. No hay sobresalto, solo atención afinada. Al otro lado, la puerta corrediza cede lentamente, como si respirara con paciencia contenida. Un murmullo de telas que se desplazan con la lentitud del crepúsculo. Miras sin ver, escuchas sin oír. Te conviertes en un ser de la penumbra, parte del aire y parte de la sombra. El olor cálido del incienso, a medio consumir, se enrolla con fragilidad dulce alrededor de tus sentidos, mientras un suspiro profundo, casi olvidado, se desparrama por la habitación como un mantra antiguo y repetitivo. Avanzas con pasos sutiles, tu cuerpo obedeciendo un código de delicadeza y precaución que ha aprendido a memorizar. El kimono se afianza alrededor de tu cuerpo, la tela áspera se convierte en un mapa de sensaciones. El roce frío de los bordes, la resistencia del tejido al doblarse, el pequeño tirón cada vez que un paso tenso exige concentración. Envuelves tus palmas alrededor del cofre y el tacto de la madera oscura absorbe el calor de tu piel, como si en su silencio guardara secretos demasiado pesados como para ser enunciados. El espacio se abre con lentitud a cada nuevo sentido despierto. La lámpara de papel emite un resplandor débil y tembloroso que extiende sombras largas en las paredes y en tus pensamientos. El aroma a tierra húmeda, mezclado con una ligera acidez metálica, hace que la piel de tu nuca se erice de un modo familiar, antiguo, como el presagio de una tormenta que se siente primero en el cuerpo antes de liberarse al mundo. Cada sonido, cada brisa, cada suspiro del entorno parece sincronizarse con el latido de tu corazón, lento y medido, manteniendo la tensión atada con delicadeza al hilo invisible de la espera. Una corriente tenue te roza, suave como un aliento olvidado, y llega hasta tus hombros, dejando un escalofrío que se desliza hacia la espalda. Al girar la cabeza, no hay nada. Solo el tejido del kimono que acaricia la piel, la apariencia inmutable del tatami y la casi imperceptible vibración en el aire que habla de cosas no vistas y no dichas. Desde la ventana, un halo de la luz crepuscular desaparece lentamente y la noche avanza con la paciencia del silencio. De pronto,
Un detalle interrumpe esa quietud perpetua, un movimiento apenas distinguible al borde de tu visión. La sombra que antes parecía difusa toma una forma más definida, apenas perceptible, un titilar que parece seguir tu respiración y imitar la vida contenida del lugar. Tus ojos se ajustan para capturar ese instante de presencia, y mientras tus dedos se abrazan al borde del kimono, sientes que el tiempo se ha concentrado en un solo punto, la delgada línea entre lo que fue y lo que está por llegar. El aroma extraño, metálico y ácido, invade otra vez el espacio, saturando cada rincón, llenando el pecho con un peso expectante que se expande lentamente hasta anclar cada latido en una realidad nueva. En ese instante débil y tembloroso, un susurro más intenso parece deslizarse por el pasillo, un eco que retumba en la madera vieja y en el tejido nervioso de tu piel. La tensión no ruge, es un murmullo profundo, un lugar donde el silencio no es vacío, sino capa densa que te cubre y te protege justo antes de la tormenta. Tu mano presiona el picaporte con lentitud, una medida que evita despertar la furia de lo desconocido. La puerta se abre con un sutil chirrido. El aire cambia otra vez, más pesado, más oscuro. A un paso de atravesar el umbral, te detienes un instante y el mundo parece dejar de respirar contigo. En ese instante, notas que la sombra que te seguía ahora se hace presente con un susurro más claro, moviéndose con gracia contenida, como una garra invisible que se extiende más allá de la penumbra. Y entonces, justo cuando tu pie pisa el interior del espacio nuevo, un leve destello escapa de la esquina oscura, un brillo que no debería estar allí, pero que te deja sin aliento, prometiendo revelar aquello que lleva tiempo escondido, esperando en silencio para ser descubierto. El resplandor tímido que emergía de la habitación se extendía por el suelo, con la parsimonia de una estrella fugaz detenida en el tiempo. Tus pasos, medidos y silenciosos, arañaban el tatami con la precisión de un monje que conoce la gravedad de cada instante. Los bordes del kimono rozaban con reiterada suavidad la piel, introduciéndote en un ritual delicado, donde la calma era tan crucial como el aire que llenaba tus pulmones con esa mezcla incesante de humedad, humo y cuerpos dormidos. La sombra que había seguido tu respiración parecía ahora alojarse justo al filo de la vista. No era una amenaza abierta, sino una presencia contenida, como el eco líquido de un río subterráneo que se anticipa a su aparición en la superficie. Apenas te atreves a mover un dedo, y aún así sientes la madera gastada bajo tus yemas. Esa textura que guarda el recuerdo de 1000 pasos anónimos y de silencios robados. El olor metálico se intensifica, un hedor frío y ácido que acaricia tu nariz y se mezcla con el delicado perfume del cedro. Un contraste que despierta 1000 pequeños temores agazapados en la memoria. Sin embargo, tus sentidos respiran esta mezcla densa sin ceder al sobresalto, cultivando una vigilancia serena, casi resignada, como quien sabe que cada sombra es un fragmento irremediable de la realidad. La luz de la lámpara de papel, suspendida en su quietud, dibuja sombras caprichosas en las paredes, y tú, partícula fugitiva en este abanico de penumbras, navegas entre ellas en silencio. Cada movimiento se vuelve trascendente,
como si la lentitud misma fuera un escudo contra el colapso inminente. Al apartar la mano del picaporte, una corriente tenue te acaricia la cara, vaporosa y fría, portando consigo ecos de viejos árboles y promesas olvidadas. Avanzas con una parsimonia ritual, cada paso un artefacto hecho para no despertar ni la más mínima vibración fuera del tiempo, haciendo de lo cotidiano un acto sagrado. La puerta se abre apenas una grieta más, y la incandescencia amarilla se filtra como un suspiro cálido que atraviesa la noche. Entras, y el aire cambia, volviéndose más denso, cargado de una quietud que ya no busca proteger, sino contener un secreto que ruge bajo cuerda. La habitación es pequeña, casi claustrofóbica, con paredes de papel de arroz que susurran con cada pequeña brisa, y una lámpara que arroja una luz cálida pero tenue, apenas suficiente para transformar las sombras en acertijos envueltos en calma. Tus manos exploran el espacio. Cada contacto con una superficie es un recuerdo táctil. La aspereza del papel de arroz, los bordes suaves y frescos del tatami, la madera oscura del cofre que yace en el suelo. La delicadeza con que tocas cada objeto parece activar los ecos dormidos del lugar. Una sutil vibración como el latido amortiguado de un corazón inquieto reverbera en tus dedos, cargando el aire con una tensión invisible. El sonido leve, casi imperceptible, del bambú meciéndose con la brisa se enfrenta con la quietud, formando un contrapunto que te aísla del tiempo y aproxima tu conciencia al umbral, donde lo oscuro y lo visible se confunden. El aroma tenue del incienso consumido se entrelaza con la humedad y el ácido metálico que permanece, mientras tus ojos buscan sin ver, atendiendo cada detalle con la forma de un ritual, estrictamente ingrato pero esencial. Avanzas un poco más, lenta y cuidadosamente, el kimono susurrando contra tu piel, estirándose y encogiéndose con el ritmo medido de tus movimientos. Tus manos se ciñen al cofre, sosteniéndolo con el peso invisible de una autoridad antigua y olvidada. El tacto absorbe el calor que emana de tu propio cuerpo, y mientras te inclinas para abrirlo, sientes que la tensión en el aire se concentra y se estira, como un arco que espera ser tensado. Al desprender la tapa, un suspiro sordo parece brotar desde las entrañas de la madera, y un aroma más fuerte te golpea, un olor conocido pero al mismo tiempo nuevo, mezcla de tierra húmeda, salitre y una nota metálica que cruje en tus sentidos. El corazón se acelera apenas, no por miedo, sino por el peso de esa conexión profunda con lo que tantas veces se ha ocultado en esta prisión de sombras y silencios. De entre los contenidos del cofre emergen pequeños objetos que relucen con un brillo apagado. Una cadena fina, un trozo de tela rasgada y un pequeño talismán. Tus dedos rozan cada uno con lentitud, buscando memorias, recuerdos que los vínculos entre tus manos y el objeto puedan liberar sin romper la delicada red del presente. El mundo fuera de esa habitación se funde lentamente con la sombra, y cada segundo parece estirarse en un espacio sin tiempo que contiene todo a la vez y a la vez nada. Un susurro atraviesa el aire, vivo y tenso, casi como un aliento. Te detienes y el silencio se rellena con la vibración contenida de esa voz invisible que parece llamarte desde el borde mismo del sueño y la vigilia. Un límite inacible donde todo puede cambiar sin que ningún movimiento lo anuncie.
Los dedos se aprietan en el borde del kimono, y el pulso arde con una claridad silenciosa que te ancla aquí, en el umbral de lo conocido y lo improbable. Pero entonces, justo cuando decides apartar la mirada y cerrar el cofre para volver a la marcha frustrante de lo cotidiano, una sombra se desliza más allá del borde de tu visión. No es un gesto, ni un ruido claro, sino un instante de oscuridad que parece tomar forma para recordarte que no estás solo. La atmósfera se carga con todo aquello que no puede nombrarse, y en ese peso invisible el capítulo se cierra, dejando a tus sentidos expectantes y la mente suspendida, pendiendo del hilo delicado de esa presencia que aguarda, más allá de la puerta, en la frontera donde la historia aún no se revela del todo. Tus ojos, acostumbrados a la penumbra sempiternal, apenas distinguen el movimiento que se desliza por el borde del resquicio. Un instante que parece suspendido, casi tangible, como un hálito contenido que se entrelaza con el silencio opresivo del lugar. Tu cuerpo se inmoviliza, cada músculo en tensión, las yemas de tus dedos aún rozando la superficie fría y áspera del umbral. El aire en torno a ti huele a metal viejo y madera envejecida, una mezcla que se enrosca alrededor de tus pulmones como un suspiro que no alcanza a ser exhalado. Das un paso al interior de la habitación, el tatami, pulido y silencioso, cede bajo el roce pausado de tus pies. Cada contacto, una nota baja de una melodía repetida en la calma. La lámpara de papel suspendida difunde una luz tenue y vacilante, tan débil que parece quebradiza como la promesa de un amanecer perdido. Al respirar, sientes cómo el aroma cálido del incienso se mezclaba con la humedad vaga de la tierra interior, como un perfume antiguo que se niega a desaparecer. Tu mirada se desplaza lentamente, desmenuzando las sombras que bailan en las esquinas, explorando cada pliegue de oscuridad que parece guardar secretos murmurados. Tus manos, curiosas pero cuidadosas, se posan sobre el pequeño cofre de madera gastada, como si tocarlo convocara ecos de tiempos pasados, susurrados en el polvo que se acumula entre cada hendidura. La superficie, áspera bajo la presión suave de tus dedos, transmite una sensación de antigüedad y ofrenda contenida. Levantas la tapa con un estremecimiento sutil, liberando un aroma denso y metálico que invade el aire, mezclado con un leve toque terroso, quieto pero inevitable. Dentro, los objetos parecen emitir una luz propia, no en brillo, sino en significado. La fina cadena que reposa, un fragmento de tela rasgada y un pequeño talismán que parece latir en tus manos, tan vivo como el suspiro tibio que escapa de tus labios. Sostienes la cadena entre tus dedos. Su frío contraste con el calor de tu piel se convierte en un puente invisible hacia memorias olvidadas, cadenas invisibles que atan el alma a lo que fue y lo que podría aún ser. La tela, delicada y frágil, huele a humo apagado y madera seca, una historia desplegada en cada fibra que rozas con reverencia. El talismán, con sus inscripciones, apenas reconocibles, vibra con una energía suspensa, un latido oculto que llena el espacio con su silencio insistente. Un murmullo apenas perceptible atraviesa la habitación, un suspiro largo que parece hacerse eco en cada rincón. Silencioso, te quedas quieto, escuchando cómo el aire se espesa y se disuelve, sugiriendo la presencia de algo intangible que se aproxima. El ruido de las telas moviéndose con parsimonia se mezcla con el leve crujir de las maderas ancestrales, creando un contrapunto de vida y quietud.
La sombra que percibías se vuelve más definida, tallándose en la penumbra con formas que desafían la lógica y despiertan una atención febril en tu pecho. Recuerdas entonces el roce del kimono, la textura áspera que abraza la piel sudorosa, el sonido apagado del bambú en reposo, y cómo cada uno de estos detalles te ancla en la realidad difusa en la que te encuentras atrapado. El aroma del incienso consumido se transforma en un fuego que quema lentamente los sentidos, provocando una tensión contenida que no se libera sino en susurros casi inaudibles. Respiras con lentitud, dejando que el aire denso limpie por momentos la opresión del encierro, mientras tus pasos te guían con la cadencia lenta de un ritual ancestral. La habitación parece cerrarse a tu alrededor. Sus paredes de papel de arroz susurran cuentos antiguos, plegándose en capas que ocultan la verdad tras un velo frágil. Cada pliegue es una distancia que se acorta o alarga según tus movimientos deliberados. Te acercas de nuevo al cofre, memorias en las manos, y sientes la vibración imperceptible de un corazón que late bajo la superficie dormida de tu existencia. Los objetos que antes parecían inertes, ahora parecen ofrecer respuestas sin palabras, promesas silenciosas que se deslizan en la sombra como un río subterráneo. Un estremecimiento recorre tu espalda cuando el frío del aire se intensifica, trayendo consigo un aroma metálico, agudo y penetrante que se mezcla con la tierra húmeda y el humo lejano. La energía del lugar cambia, volviéndose más densa, más grave, y sientes que la presencia que habita la penumbra te observa sin anunciarse, sosteniéndote en una espera interminable. El contacto de tu palma sobre el tejido del kimono se transforma en un ancla, una línea tangible que evita que te pierdas en el mar invisible que te rodea. En ese instante, un destello escapa de la esquina más oscura del cuarto, un brillo sutil y fugaz, tan inesperado como el parpadeo de una estrella en un cielo nublado. Tus ojos se abren con una mezcla de asombro y cautela, mientras el susurro de la sombra se estira hacia ti como un eco silencioso que retumba en las paredes. Sabes, con una certeza que se clava como una daga fría, que lo que has intentado evitar durante tanto tiempo ha empezado a moverse hacia ti, deslizando sus dedos invisibles en la cuerda tensa de esta historia que aún no ha terminado. El roce helado del abismo está apenas al alcance de tu mano, y con cada latido te preparas para atravesar el umbral donde la oscuridad misma aguarda la verdad que está por desvelarse. Te quedas inmóvil, la luz intermitente en el umbral se prolonga lenta, atrapando cada fragmento de sombra que puebla la habitación. Un filo de silencio pesadamente extendido descansa sobre tus hombros. Parece un manto demasiado pesado para ser rogado, pero imposible de separar de tu piel. Respiras con la medida de un ritual antiguo, cada aliento un gesto deficiente. Te calma frente a lo que acecha apenas más allá de la puerta. El tatami bajo tus pies cruje ahora con un lamento suave, como si las tablas mismas se contuvieran, temiendo romper el hechizo frágil que mantiene la estancia suspendida entre la realidad y el olvido. Tus dedos se aferran al borde del kimono, sintiendo la aspereza familiar que se vuelve un ancla en medio de la incertidumbre. Al poner el pie dentro de la habitación, la temperatura parece decaer. Un frío descendiente que envuelve tus tobillos como un presagio tangible. El aire se espesa, cargado con el aroma metálico y acerado que revolotea tus fosas nasales, mezclado con el rastro dulce
y casi imperceptible del incienso moribundo. Sientes el roce del papel de arroz contra tu piel, sus fibras quebradizas que amenazan con ceder ante el más leve movimiento, delicadas como la propia paz que buscas sostener. La lámpara pálida tiembla en su soporte, deslizando sombras temblorosas por las paredes, como serpientes cansadas que buscan un refugio último. La habitación parece respirar contigo, un lento pulso que amortigua la presión de la espera interminable. Tus pasos son un suspiro, un fragmento de aire flotando rompe el silencio cáustico. Avanzas hacia el centro, cada pisada guiada por un eco sutil que no pertenece a tus pies, sino a la conciencia tenue que comienza a afinarse en la sombra. La residual humedad se enrosca en el ambiente, mezclándose con la fragilidad de un suceso a punto de desatarse, invisible pero anunciado. Tus manos se ciñen otra vez al cofre. Su madera gastada cuenta historias mudas de tiempos donde el futuro se hilaba pacientemente entre secretos y resignaciones. Dejas que la tela rasgada y el talismán reposen un instante en la palma, sintiendo el destino latir contenidamente en sus formas, tan vívido y etéreo como el susurro oscuro que comienza a rasgar el velo de la calma. Entonces, un sonido, apenas un roce que se incrusta en el aire, como la inspiración lenta de un ser que no pertenece a este mundo. Tus sentidos se afinan hasta el filo del deseo de comprender y del temor sutil que las palabras nunca nombran. Mueves la cabeza con extrema lentitud, ajustando la mirada a un movimiento fugaz. Una sombra que se disuelve antes de agarrar su forma verdadera. El aroma cambia, el ácido metálico se intensifica, mezclándose con un regusto terroso que llena tus pulmones y estruja el pecho con una presión interna. La luz de la lámpara rota en un reflejo débil que se convierte en una lengua caída sobre la piel, esparciendo un escalofrío tan antiguo. Como cada plegaria que has ocultado en el kimono gastado, el aire casi se quiebra bajo la tensión, se hace denso, casi pegajoso, y sientes que cada fibra de tu ser colabora para mantener la quietud más absoluta. Avanzas a ciegas, cada movimiento un acto de delicadeza calculada, evitando el choque con lo que no puede ser nombrado. La textura rugosa del tatami se hace un mapa cambiante sobre el que navegas como un navegante perdido en mares sin orillas conocidas. El viento frío que se cuela por una grieta susurra entre los pliegues de la estancia, llevando consigo un canto leve, opaco, que parece hilvanar el destino próximo. Tus ojos se clavan en ese reflejo plateado que surge una vez más, flotando débil como un fantasma de luz contenida. Todo en la habitación parece doblarse hacia ese centelleo, como si la sombra misma se convocara para manifestarse con un aliento en suspenso. El sudor frío resbala por tu cuello mientras intentas contener cada estremecimiento, consciente de que la calma ha mutado en una espera que quema más que el fuego activo. Un nuevo sonido, seco y preciso, irrumpe, el levísimo roce de una cadena que se desliza sobre la madera, quebrando el engaño de la quietud absoluta. En tus manos la cadena tiembla imperceptible, como un nervio erguido. La conexión invisible con lo que está más allá trasciende tiempo y espacio, y en ese instante el aire se carga con un latido secundario, un pulso que se apropia de la sombra
y la define con un trazo apenas visible. Tus pasos se frenan. Una presencia férrea, sin rostro, se repliega alrededor de ti, convirtiendo el aire en un entramado palpable de intenciones no expresadas. La tensión se hace hielo. El tejido de tu kimono roza contra la piel en un susurro continuo, mientras toda la habitación parece esperar un signo, una rendija en la tela del tiempo para abrir un camino profundo hacia lo desconocido. El resplandor se vuelve más firme, un hilo de luz que no cesa, crecientemente inquietante, encerrando un misterio que se cierne justo a la orilla del umbral. La historia, esa cruel y melancólica dama, se despliega ante ti como un abanico entreabierto, anunciando que lo inevitable ha comenzado a dibujarse en la penumbra, lento, casi ceremonioso, pero implacable. Y en medio del silencio espeso, justo antes de que puedas avanzar o retroceder, una presencia se materializa más allá del brillo, apenas visible, pero definitiva. Un susurro profundo que no necesita voz para hacer temblar la certeza. Aquello que has evitado, aquello que siempre estuvo más cerca de lo que tu mente quiso aceptar, finalmente te ha encontrado. La penumbra se espesa alrededor mientras avanzas, cada paso un ejercicio de calma contenida, moldeado solo por el roce del tatami y el susurro leve de tu kimono rozando la piel. El aire encierra un frío silencioso que se desliza entre tus tobillos, igual que un aliento oscuro que te sigue sin prisa. A cada centímetro que recorres, la textura de la madera bajo tus dedos se convierte en mapa y ancla, un territorio conocido donde aún residen fragmentos del pasado. El aroma persistente del incienso fundido se mezcla con la humedad que asoma desde las grietas del suelo, mientras la luz amarilla de la lámpara dibuja sombras sobre las paredes, líneas quebradas que parecen respirar con tu cuerpo. Contienes tu aliento, sabiendo que romper la quietud sería en vano, como gritar a un mar sin sonido. Tus dedos acarician el borde del pequeño cofre. La madera es tosca, su relieve una historia sin palabras, llena de memorias que pesan como el silencio mismo. Sostienes la tapa con cuidado, la levantas con esa sensación contenida que se agita en la raíz de tu estómago. Un aroma terroso, frío y metálico brota con la apertura. Dentro, el brillo opaco de objetos olvidados recibe tu mirada. Una cadena exhala una frialdad casi viva contra tu piel. La tela que yace junto a ella conserva el olor apagado de la madera quemada, mientras el talismán parece pulsar con energía dormida, un latido que te ancla, un puente hacia lo invisible. Pasas los dedos lento por cada pieza, recreando en el tacto el peso de lo no dicho, como si en ese contacto se tejiera la voz de los días que ya no vuelven. El silencio se hace denso. La atmósfera se enrolla en un suspiro largo, casi un hilo tembloroso que se extiende entre las sombras. Algo se mueve más allá de la puerta abierta, un estremecimiento apenas perceptible, un eco tenue que repica con la cadencia del bambú meciéndose bajo la brisa fría. La tensión no ruge, sino que se cuela invisible, como la niebla que inutiliza los sentidos. Se vuelve un velo. Un murmullo sutil, casi retenido, se mezcla con el olor cada vez más agudo de aquel hocico metálico que invade tu pecho. Cierras los ojos un instante, dejando que el aire te llene hasta los bordes, esa mezcla de salitre y madera mojada que acaricia tu garganta. Luego retrocede lento, como una ola que regresa al mar. Tus manos se aferran de nuevo al borde del kimono, la tela áspera y fría que enmarca tus gestos, como una armadura frágil.
Avanzas hacia el umbral con pasos medidos, hijas de una pacificación forzada, conscientes de que el más pequeño ruido es un filo afilado contra la espera. La puerta rechina imperceptiblemente con el leve roce de la madera, dejando escapar un resplandor amarillento que se arrastra por el suelo en ondas morosas, como si el tiempo se extendiera sin prisa a través de ese espacio que separa un mundo conocido de lo que se oculta al otro lado. Respiras lento, sintiendo cómo cada inhalación es a la vez un grito derramado en el silencio. El aire ahora lleva el sonido lejano de telas deslizándose, una suavidad que choca contra el tacto rústico del tatami. Una presencia despierta, sin forma ni voz, pero sentida en cada fibra de tu piel. Tus ojos se esconden en la penumbra, ajustándose a la irregularidad de la luz. El olor a incienso consumido se diluye en la humedad de la habitación cerrada, mientras la fragilidad de la calma se vuelve casi insoportable. Tu pulso se entrelaza con ese latido sombrío, aún sin saber si esa fuerza invisible es esperanza o amenaza. Una brisa tenue cruza la estancia, spetinando lentamente el papel de arroz de las puertas corredizas. Sientes cómo ese aire fresco se cuela bajo tu kimono. Un escalofrío que se abre camino lentamente por tu cuello y espaldas. El mundo entero parece reducido a la textura áspera de las superficies querrosas. La madera gastada, el contorno tembloroso de la lámpara de papel, la tela que envuelve tu cuerpo. Cada elemento es una oración muda de resistencia, un arreglo sutil que mantiene la tensión sellada sin estallar. Estiras la mano hacia la cadena y la sostienes entre los dedos. El frío de la pieza contrasta con el calor sordo que aún guardas. Una conexión que se mantiene silenciosa, insistente. Entonces, un crujido seco emerge del lado oscuro. No una alarma ni el estallido de una acción, sino el lento eco de un objeto que se mueve. La sombra que había permanecido al margen ahora toma forma, un vago perfil que atraviesa el límite de tu visión y se vuelve un susurro concreto, como piel invisible que se arquea y que te observa de cerca. Tu cuerpo se endurece, atado a un hilo invisible de asombro y templanza, mientras la luz titila, vacilante, para dejarte ver apenas más. La madera del tatami bajo tus pies parece pulsar con el eco antiguo del tiempo, sosteniendo tu fragilidad con un peso secreto. Respiras hondo y sientes cómo cada partícula del aire se condensa bajo el absurdo peso del instante. El aroma a metal vuelto ácido inflama la memoria, recorre los surcos de la piel y se instala en la garganta. La lámpara vacila, proyectando sombras que se alargan serpenteantes. Tu pulso es un lento tambor que hace del espacio un altar de silencios, mientras tu mano aprieta el borde de la puerta, resistiendo la irrupción del misterio. En un instante suspendido, la puerta se abre ligeramente más, revelando un espacio invisible y cercano, la promesa de aquello que has evitado encontrar. Y justo cuando colocas el pie dentro de esa nueva penumbra, un destello fugaz raya la esquina oscura, frío y brillante, una chispa que no debería existir ahí, uno que discierne con quietud que la sombra ya no está atrás, sino justo delante, aguardando para llevarte a un secreto que no admite demora, un presente que se ha vuelto inevitable. La sombra apenas visible se desplaza con calma, como un suspiro prolongado que se mezcla con el silencio espeso. Un leve estremecimiento recorre tu piel, pero tus músculos permanecen firmes,
conscientes del momento que pende del hilo más frágil. Al colocar el pie cuidadosamente dentro de esa tenue luz amarilla, una sensación delicada de cierre comienza a tomar forma en la atmósfera, como si el aire mismo aceptara que algo, por fin, había llegado a su fin. La habitación exhibe ahora su carácter completo, el aroma terroso, el recuerdo del incienso consumido y la madera gastada convergen en un murmullo difuso que acaricia tus sentidos. El tatami bajo tus pies parece afirmar ese paso decisivo, absorbiendo el peso de la historia que habita ese espacio. Cada detalle, desde la textura áspera del papel de arroz hasta la suave oscilación de la lámpara pálida, se teje en un tapiz que recuerda al susurro de lo que fue y la promesa silenciosa de lo que vendrá. Con la mirada fija en el cofre, tu mano regresa a su superficie, deslizando los dedos sobre las grietas que encierran siglos de secretos y silencios. Abres la tapa con la calma medida de quien sabe que no queda prisa, liberando el aroma metálico y húmedo que desata memorias dormidas. Los objetos, la cadena fría, la tela gastada y el pequeño talismán brillan suavemente, no con el brillo de lo material, sino con la luz tenue que revela su significado profundo. Sostienes la cadena, sintiendo su resistencia y fragilidad, un vínculo invisible que une pasado y presente en un gesto simple y poderoso. La tela susurra historias apenas escuchadas, su olor a madera quemada, disipándose lentamente, mientras el talismán pulsa con un latido pausado, un corazón latente que acoge el peso de las decisiones tomadas y las verdades finalmente enfrentadas. Un murmullo suave atraviesa el aire, como el levantarse de un viento tenue que despeja las sombras acumuladas. Respiras hondo y sientes cómo el ambiente en la habitación cambia, adquiriendo una nueva ligereza, un respiro silencioso que parece prolongar la tregua concedida por el tiempo. El frío que había anidado en tus huesos se disuelve paulatinamente, dejando un calor sutil que recorre la espalda y anuncia la quietud después de la tormenta. Tus pasos, antes calculados en un orden casi ritual, ahora fluyen con una serenidad nueva. Al recorrer la habitación, cada roce entre el kimono y el tatami se convierte en un eco familiar y reconfortante. Un recordatorio sencillo de que la vida, con todas sus cicatrices, sigue adelante. Los muebles antiguos, las sombras que se retiran lentamente, todo participa en el lento deslizar del tiempo que cierra heridas invisibles. Sin prisa, decides guardar nuevamente los objetos en el cofre, con la delicadeza de quien sabe que cuida no solo lo tangible, sino lo intangible que ellos simbolizan. El acto es silencioso, casi sagrado, un ritual de aceptación y despedida. El cofre cierra un suspiro de madera y termina por descansar en su lugar, mientras tu cuerpo se libera, lentamente, de la tensión que se había aferrado como una segunda piel. Al girar hacia la puerta, la luz amarilla se difumina en tonos más suaves, como un sol poniente que abraza el horizonte con un último aliento dorado. Afuera, el murmullo de hojas y el canto lejano de un arroyo se entrelazan en una melodía muda que parece anunciar la llegada de la calma definitiva. El aire fresco, cargado ahora de promesas serenas, penetra en la habitación, acariciando el kimono y llenando tus pulmones con una paz nueva, anhelada. Caminas con pasos firmes pero tranquilos hacia el umbral, sintiendo que cada movimiento, cada respiración es una despedida delicada del peso que te trajo hasta aquí.
El mundo fuera de esas paredes parece más cercano, menos amenazante, como si la noche finalmente se hubiera rendido al día que asoma. La presencia invisible que acompañó tus horas más oscuras se desvanece con respeto, dejando espacio para la quietud que habías esperado en el fondo de cada latido. Afuera, la brisa juega con las sombras de los árboles y el perfume del cedro se mezcla con la fragancia renovada del aire nocturno. Un resplandor pálido recorre el firmamento, mientras el silencio se convierte en un manto suave que invita a la tregua. Te detienes un instante, mirando hacia atrás, hacia la habitación donde la historia se ha cerrado. En susurros y gestos contenidos, no hay ruido, solo la presencia eterna de lo vivido y de lo aprendido. Respiras, despacio, sintiendo cómo la tensión acumulada se licúa en una serenidad cálida. El kimono cae con naturalidad sobre tus hombros. La tela vuelve a ser solo tela, y tus dedos, antes aferrados con esfuerzo, ahora descansan tranquilos. El peso del honor, de la vergüenza, de la espera, se disuelve finalmente en la otra cara del tiempo, la aceptación. Con un último vistazo, das un paso fuera de la penumbra. La puerta se cierra sin un sonido abrupto, un susurro suave como el cierre de un libro bien leído. El tatami se queda en silencio, guardando en sus fibras el semblante de una historia que pudo ser amarga y que ahora se despliega como un aire desvanecido, ligero y libre. El mundo continúa, pacífico y vasto, mientras tú, al acecho de un nuevo día, resguardas en el corazón la calma que nace cuando la sombra se hace luz, cuando la espera se vuelve descanso y cuando el susurro final abre la puerta al sueño profundo y sin miedo. La historia termina, sí, pero no sin antes dejarte con la sensación de que cada paso recorrido ha sido parte de un ciclo que quizás vuelve a comenzar bajo un sol que nunca pesa demasiado. Ahora, solo queda que cierres los ojos y dejes que el silencio acaricie tus pensamientos, como una brisa suave que adormece la mente y celebra el fin delicado de un camino duro, pero necesario. Que el sueño te alcance con la ternura de un abrazo antiguo, y que mañana, cuando despiertes, el mundo se ofrezca con la calma de quien sabe que la historia, al fin, está completa.